Hola, hola, hola gente del canal, ¿cómo están? Y gente nueva que se asome por este video. Estamos acá con la felicidad de contar con una gran amiga y con una magíster en arte latinoamericano que se llama Mariana Acornero y vamos a tener con ella una conversación referida al diseño textil latinoamericano, que era un ítem que me gustaba incluir en el canal, por eso la invité a Mariana y te agradezco, Mariana, que hayas aceptado esta invitación a esta conferencia, esta especie de conversación, en realidad, más que una conferencia. Así que gracias, Mari, por aceptar. Hola Mariana, no, por favor, gracias a vos por invitarme, realmente un honor ser parte de este hermoso canal con tantos seguidores y Ojalá, que ojalá. realmente yo soy una más de tus seguidoras y así que Bueno, bueno, estar aquí de este lado me encanta, muchas genial. gracias por invitarme. Bueno, vamos a trabajar hoy un poquito y a compartir con ustedes un contenido referido al diseño textil latinoamericano y hay una partecita que ustedes ven en la tapa del video que dice hilos de la memoria y la identidad. Digo para que tengan bien claro cuál es el título y a qué nos vamos a referir. Vamos a hablar del diseño textil puntualmente, vamos a establecer vínculos y puentes con el diseño gráfico y tal vez con otras disciplinas y otras cuestiones, así que ojalá que lo disfruten mucho con nosotras. Mariana Cornero es magíster en arte latinoamericano, como les había comentado, es investigadora, docente universitaria, especializada en diseños textiles pre y post hispánicos. Y además, acá tienen una breve síntesis de su currículum porque realmente ha sido coordinadora de carreras y es investigadora de estos temas. Entonces me parece que tiene una amplia experiencia en estos temas. Entonces me parece muy lindo que agreguemos esto desde este canal a todo el mundo, ¿no? Para que conozcan qué fue lo que ella investigó durante años y sigue trabajando en eso, ¿no? Así que bueno, acá les dejo como siempre que les presento a alguien, les dejo el currículum breve y van a tener abajo del video un mail de ella o un link para por si quieren contactarse por alguna razón después de ver este encuentro. Así que bueno, ahí está la síntesis. ¿Qué te parece esta síntesis, Mari? Perfecta, ¿Está bien? Bárbara, Ok, muy bien. bueno, Así que sí, quedo genial. a disposición de quien le interese el tema y que se puedan comunicar después, Bárbaro, así que bárbaro, bárbaro. Bien, entonces vamos directo primero a iniciar con esta bellísima imagen de Tras la Sierra, que es una región turística de la provincia de Córdoba, Argentina. Para los que nos miren desde otros lugares del mundo, tengan en cuenta que vamos a hablar de este lugar en particular, pero vamos a hacer referencia también de manera general, ¿no? A lo que es el diseño textil. Pero queríamos primero ubicarlos en esta bella región que tiene sierras y que tiene ríos muy hermosos, para que sepan desde dónde estamos hablando y yo preguntarte inicialmente, ¿por qué te interesaste en este lugar particularmente, Mari? bueno, les cuento. Yo vengo investigando hace muchísimos años, le decía a Mariana, prácticamente 25 años, sobre lo que es el diseño latinoamericano en distintas artesanías o artes, digamos, producidas por los pueblos prehispánicos. Y en los últimos años me he dedicado más al textil porque realmente descubrí un mundo fascinante en el textil. Y esta región de Tras la Sierra, en Córdoba, me interesó mucho porque es un lugar que hasta mediados del siglo XX permaneció aislado prácticamente porque no había caminos para llegar, salvo cruzar la montaña por caminos de tierra. Y recién en la década del 70 se asfaltó, se hizo un camino, se convirtió en un espacio turístico. Entonces ha preservado casi intactos muchos saberes y conocimientos ancestrales, no solamente del textil, de la cerámica, la cestería, el trabajo en cuero. Y bueno, cuando yo descubrí Tras la Sierra y comencé a ir, a caminar los lugares, a encontrarme con los tejedores,
bueno, me di cuenta que era un libro sin abrir, digamos, ¿no? Y que había mucho conocimiento guardado que no había sido investigado ni estudiado nunca. Así que bueno, eso fue lo que me motivó Correcto, a abordar este tema y esta región, ¿no? correcto, correcto. Genial, me parece que es increíble, ¿no? Haber podido acceder a lugares que no estaban totalmente este, incorporados a la ciudad, digamos, a esta Sí, altura de la sí. vida, que hayas podido encontrar un lugar que haya conservado técnicas, iconografías, como dice muy bien acá, y diseños textiles, es una cosa muy, muy fascinante, ¿no? Digamos, me Sí, parece sí. como un Y gran lo, desafío de investigación, ¿no? Ujú, claro, y lo más loco es que ujú. todavía hay una memoria prehispánica viva que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que ha sido celosamente guardada, obviamente, por mucho temor de ser de alguna manera, bueno, Invadida, de ¿no? alguna manera invadida o Sí, o destruida, aculturados claro, y, y que y de repente a partir de mi investigación empezaron a animarse a contar y a abrir y ahora, bueno, hemos avanzado tanto en estos últimos años que ahora ya tenemos una, una extensión áulica de la carrera de arte textil de la Universidad Provincial de Córdoba funcionando ahí con un referente, el profesor es un tejedor del lugar, ¿no? mirá qué hermosa Entonces, propuesta, ¿no? eso ha Ujú. habilitado de nuevo una técnica que se estaban perdiendo también, Qué porque se bárbaro. iban, estas abuelitas, por ejemplo, que vemos acá, ya han fallecido, y a medida que se iban muriendo las abuelitas, se iban llevando el conocimiento, ¿no? Porque Correcto, obviamente correcto. los jóvenes no les interesaba continuar con eso, porque como medio de vida ya Sí, sí, no claro, ya era no rendía. lucrable, realmente era un trabajo para pobres, digamos, ¿no? Para las Correcto. abuelas, entonces no querían que sus descendientes tejieran porque iban a ser pobres como ellas, ¿no? Claro, Entonces claro. Qué fue todo un fuerte. desafío. Hoy hay jóvenes tejiendo nuevamente, Ujú. y bueno, eso es uno de los logros Mirá más qué lindos hermoso, ¿no? Esa que hemos imagen. tenido en Es este un proceso de súper logro investigación. ese. Ujú. Sí. Bueno, yo no les dije en el inicio, Bueno, yo les pero voy a contar ahora, un bueno, poquito. justamente trabajé Ajá, con un joven tejedor ajá. muy sabio que tiene 25 años, se llama Ujú, Eric Rojas, y con el que trabajé mi trabajo final de maestría ujú. y que hoy es el profesor que Ah, está dando mirá, la carrera, está dictando la carrera allá muy y es un hermoso. gran referente. Entonces, bueno, les voy a contar un poco todo lo que aprendí de él, de Qué un niño hermoso, mira qué hermoso. prácticamente de 25, hoy tiene 25 años, empecé a trabajar con él cuando tenía menos de 20 y una sabiduría Qué maravilla. viva Bueno, yo no les, impresionante. me olvidé de decirles en el inicio que Mariana y yo fuimos compañeras en la gestión directiva, educativa en la Universidad Provincial de Córdoba en su momento. Por eso la conozco y sabía del valor de su trabajo, pero por eso me pareció linda la invitación y que ustedes conozcan esta historia, ¿no? Cómo pueden ver que la investigación que uno hace en la academia puede tener una aplicación práctica real, y más claro que esto, imposible, ¿no? Así que bueno, genial, Mariana, ahí vamos. Vamos. Vamos Bueno, entonces. ahí Esto, les cuento entonces sí, que, dale, dale. bueno, tanto el mundo textil es un mundo, es un camino de ida, Ujú. porque realmente hay tanto conocimiento que uno una vez que agarra la punta del hilo no sabe nunca dónde termina. Y bueno, y no solamente estamos hablando del tejido, sino también de los bordados, del color, de la utilización que hacen. Por ejemplo, ellos siguen tejiendo piezas tradicionales que son usadas también por lo que nosotros acá llamamos el mundo gauchesco, los gauchos, Sí. que son estas agrupaciones del interior, de los serranos, que bueno, que durante años y hasta el día de hoy, cuando hacen sus reuniones, sus actividades,
siguen usando estas piezas textiles, no solamente para ellos, sino también para las monturas de sus caballos, sobre todo. Correcto. Acá yo Y leía algunas piezas y bueno, me tuve que poner a investigar. Ponchos, bueno, sabemos que es una prenda más conocida, ¿no? Pero las caronillas, los peleros, las alforjas, sí, posiblemente los conozcan ustedes, los caminos de mesa y las colchas. Pero entonces yo me puse a ver y a mí me faltaba conocer que era una caronilla y que era un pelero, por ejemplo, porque no los uso regularmente. sí, Entonces, por eso les detallamos acá que es una caronilla para la gente que está en México, que está en otros países, ¿no? Son elementos, tejidos artesanales tradicionales de la región, ¿no? Las caronillas. sí. La caronilla es como una alfombrita que se coloca sobre el pelo del caballo, y arriba de la caronilla se coloca el pelero, que es como para amortiguar la sentada, digamos, Correcto. del que monta el caballo para que sea más cómodo. Pensemos que hasta por eso, la apertura del camino a las altas cumbres, la llegada del turismo y la urbanización, la gente prácticamente se movía a caballo todavía, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de preparar la silla y la montura del caballo. Esto quiere decir, Generalmente Mari, las que caronillas yo te son muy pregunto, hermosas, muy quiere decir hermosas. que las piezas textiles de las que estamos hablando inicialmente tienen funciones prácticas, ¿no? Además Sí, de, sí, sí, ajá, sí. básicamente Sí, funciones son prácticas. básicamente, todas las piezas son funcionales. Ujú. Lo que no le quita el valor simbólico, No, que es lo que no, vamos a trabajar hoy en esta charla, ¿no? El correcto. valor simbólico, porque aún lo funcional Sí, tiene un valor simbólico impresionante. claro. Acá vemos, por ejemplo, lo que es la diferencia entre la carbonilla y el pelero, que tienen diseños diferentes, modos de tejerlas diferentes, eh, y generalmente la carbonilla es como la más pintoresca, la más bonita. Ajá. Y el pelero es como más tipo alfombrita Se ve que menos el tiene que va pelero. oculto, digamos. Claro, Claro. correcto. Muy bien, ahí vamos. Bueno, entonces acá está el objetivo de tu trabajo de maestría, ¿no? Sí, bueno, de mi trabajo de maestría y del trabajo que vengo haciendo más allá de mi maestría desde hace muchos años, Ujú. que es poner hacer una puesta de valor, tanto cultural como simbólica, del arte textil en los contextos contemporáneos, pero a través del análisis de los diseños, ¿no? La idea es preservar de alguna manera los diseños textiles que formaron parte y forman parte del acervo patrimonial latinoamericano, ¿no? Ujú. Y me interesa esto, de mirar desde el territorio, de vincularme con los tejedores, de sentarme a tomar el mate, a charlar, a comer hacer una comidita campestre, Ujú. de sentarme a hilar, a tejer o a urdir junto con ellos, ¿no? Entonces uno aprende desde una observación participante, digamos, y desde la experiencia. Correcto. Realmente para mí investigar es la única manera, es hacer la experiencia y aprender a hacerlo yo Me también, ¿no? encanta Entonces uno va porque, claro, entendiendo mucho más el sentido que tiene claro. cada técnica, cada color, cada Hay una modo cosa de... también que yo observo en eso que vos me contás, que es poder percibir el ritmo con el que tejen, el ritmo con el que viven, el ritmo con el que hablan, con el que comen. Vos me estás hablando de la comida, lo vinculás con un Sí, momento particular de encuentro. Entonces me sí, parece que yo de todo lo que he leído de lo tuyo, hay una cosa que yo valorizo mucho, que es esta cuestión de que hay objetos de diseño que están en un contexto particular, en un momento particular, que acompañan a las personas, no en la rapidez del flyer que se ve en las redes, sino que son objetos de diseño que te acompañan en la vida, ¿no? De una manera muy, muy particular, con un tiempo humano, ¿no? Muy distinto a lo que nos impone la digitalización, ¿no? Porque vos me decís, me siento a tomar el mate, los escucho respetuosamente, tejo con ellos, o sea, me estoy implicando en cómo se diseña esto y cómo se produce. Así que eso me parece muy hermoso y en tiempos de IA, de inteligencia artificial, me parece que lo tenemos que rescatar, ¿no? Lo humano, yo lo vengo diciendo, va a ser muy rescatado. Creo que ese
Eso es lo que va, una de las cosas que van a quedar después de esta locura de IA. Quiero decir, esta idea de que no vamos a descartar lo artesanal, lo vivido en relación al diseño cotidianamente, ¿no? Que es lo que vos estás contando. Claro, Así que, vamos a ir viendo ahora y descubriendo lo que implica el exactamente. diseño más allá de lo Sí, visual también, ¿no? exactamente. Porque, bueno, eso es un poco lo que les quiero dejar en esta conversación, ¿no? Ujú, Como mensaje, hay mucho más, no es solo visual el diseño. exactamente. Así que bueno, yo en realidad, bueno, esto que les contaba al principio, la idea de resguardar y dar continuidad a las técnicas, a los saberes, a las memorias, Ujú. eh, para que no se pierdan. Y esto que decís vos, Mariana, ¿no? Esta identidad que marca el trabajo manual, pero vinculada a lo que es el paisaje y los ciclos de la vida, que es un poco lo que plantea, por ejemplo, en la publicación la investigadora Celestina Stramigioli en la Argentina Textil, que los tejidos tradicionales forman parte del acervo cultural argentino y son un delicado patrimonio intangible a valorar y preservar, Tal cual, ¿sí? tal cual. Que Exactamente. eso no tiene mucho tiempo, pues yo he trabajado mucho con arqueólogos desde el año 2001 Ujú. y recién yo les puedo decir que a partir de ahí, del año 2005, 2006, se empezó a dar valor a los textiles, ¿no? En el mundo Mirá vos que del hace poco antropológico y tiempo. arqueológico, Claro. cuando se dieron cuenta que los textiles eran los libros que la conquista no había podido quemar, ¿no? O sea Qué fuerte eso, me encanta. que las culturas ancestrales siguieron escribiendo sus textiles y transmitiendo sus conocimientos de los textiles sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Y eso es... Sí, hay una cuestión silenciosa ahí que no tiene que ver con los tiempos actuales, que tiene que ver Sí, con la identidad propia serrana también, que estaban, sí, que se no, y manifestaba, ¿no? latinoamericana, Y y latinoamericana, latinoamericana, exactamente. sí, sí. Bueno, Así que bueno, volviendo acá un poco al paisaje y a esto que les decía, eh, esta tradición que tiene una raigambre indígena y que de alguna manera lo plantean acá Finca, está Ini Méndez en 2008, eh, constituye un elemento relevante para la conformación y representación de la identidad de los pueblos y la transmisión de sus valores culturales, ¿no? sí. Eh, el vínculo de los tejedores con el territorio es intrínseco. Tenemos que entender que eso también es parte de la cosmovisión andina y antigua de América, Ujú. donde el ser humano es uno más en el mundo Natural. Ujú, del natural, digamos, ¿no? ujú. No es, digamos, el dueño de la naturaleza, sino que es parte de la naturaleza. Y desde ese lugar es más fácil poder comprender todo esto que les voy a ir contando Muy ahora, ¿no? hermoso, sí, sí. Bueno, Bovicio, citando a algunos de los investigadores de los Ujú. últimos años, también ella dice que las tejedoras deciden qué se hace con lo heredado, ¿no? Qué se introduce como nuevo y qué se reinventa articulando sus necesidades, tanto materiales como simbólicas. Ellas van decidiendo qué transmitir, qué conservar y qué incorporar. Obviamente han incorporado eh, las decisiones, más allá de las imposiciones, los procesos de aculturación que hayan vivido, hoy todavía son ellas las que deciden, o ellos los que deciden qué tejer, cómo tejerlo y para quién también, ¿no? Correcto. Entonces ahí se mezcla un poco lo externo con lo anterior, pero eso es natural, ese proceso, ¿no? De cambio en los diseños, digamos, aún Sí, sosteniendo sí, lo sí, histórico, ¿no? obviamente Claro. hoy no tenemos un tejido puramente
indígena, prehispánico, tenemos un tejido totalmente híbrido, Híbrido, claro. con técnicas mestizas, que también lo vamos a ver, ¿no? Más allá de que lo han ido adaptando a sus memorias, digamos, Correcto. a los nuevos registros, Sí, las sí, nuevas sí. iconografías que se fueron incorporando, bueno, a partir de la conquista para acá. Ujú. Pero bueno, yo me paro en este lugar. Fui muy criticada cuando empecé a decir que el diseño, que lo prehispánico era arte y era diseño. Hoy ya está aceptado esto después de No se puede muchos creer. años. Parece Y increíble. para mí el textil es diseño. ¿Por qué? Porque comunica, porque expresa, porque constituye sistemas simbólicos. ¿Qué son los sistemas simbólicos? Son estos, de alguna manera, signos comunicacionales que nos permiten transmitir las memorias, recrear constantemente, unir el pasado con el presente, la tradición con la contemporaneidad, ¿no? Mantener viva la memoria, reinventándola, resignificándola, pero siempre hay un trasfondo del diseño detrás, si no, Claro, es que si no, vos no tomás sería esa textil. definición, realmente, si uno acá en vez de poner textil, pone diseño gráfico y hace referencia, por ejemplo, a los carteles de Cassandre, los carteles de Cassandre entran perfectamente en esta definición, ¿no? Porque responden a una época, porque Totalmente. tienen un conjunto de condicionantes. Tenemos un vivo y un video, por ejemplo, se me ocurrió ese ejemplo, ¿no? Por decir, en gráfico también podríamos encontrar lo mismo, así que no veo por qué textil no tendría que ser, cuando Claro. está clarísimo que es eso. Lo que pasa es que, bueno, poder decirlo y manifestarlo se ve que costó mucho, ¿no? Sí, obviamente, Como siempre siempre. tuvimos estas categorizaciones de las artes mayores, las Sí, bellas sí, artes, las artes menores, las artesanías, sí. el diseño después que fue ganando un Terreno, campo sí, importantísimo durante todo el siglo XX sí. y empezó ahí también a imponerse por sobre las artesanías y hoy creo que hay un diálogo interesantísimo entre las disciplinas que yo lo celebro, Yo también. donde se está trabajando, el diseñador entendió que se puede sentar al lado del artesano y trabajar juntos y codiseñar juntos, ¿no? Y eso me Totalmente. parece fantástico, me parece Maravilloso. un gran avance después de tanto tiempo, ¿no? Claro, realmente la trama, ya que estamos hablando de textiles, la trama Sí, que se puede producir entre los distintos diseños y los diseñadores, ¿no? Que puedan pensar de manera con cruces que generen creatividad y generen, por supuesto, tensiones, pero esa trama que se genera en los trabajos colaborativos es ujú, única, ¿no? Lo que pasa es sí, que para poder enseñar las distintas disciplinas, las instituciones han tenido que particionarlas, ¿no? Y eso se ha tratado de imponer, y la verdad es que esta época es mucho más híbrida, sí, donde evidentemente mucho más híbrida que las propias carreras y cómo se enseñan, ¿no? Así que sí, bueno, sí, genial, yo estoy de acuerdo con vos en eso, ¿no? Muy bien. sí. Entonces ahora vamos Bueno, a ver esto, ¿no? vamos Ujú. a entrar a ver un poco cómo leer un tejido desde lo simbólico, desde lo Muy compositivo, bien. también desde lo estructural, y vamos a asociar algunas cuestiones simbólicas también con lo que tiene que ver con la morfología, la composición, el ritmo, la Genial, simetría. genial. Te dejo este Entonces cuadro, sí, ¿no? Este lo cuadro. abordo desde tres puntos de vista a mi trabajo. El Ajá, textil como código cultural, en este correcto. sentido de que es un transmisor, un comunicador. Ujú. El textil como lenguaje, porque se puede leer un textil y puede transmitir conocimiento un textil, y el textil como memoria colectiva, por esto que les contaba, que se va transmitiendo de generación en generación, manteniendo viva la memoria y la cosmovisión de una comunidad. Correcto. Entonces, estos son los tres ejes con los cuales vamos a aprender hoy a leer textiles, además de otras cosas, ¿no? Pero me Genial. encantó. Son ejes bien claros para poder interpretar. Bien, bueno. A mí me interesó siempre la parte morfológica iconográfica de los textiles.
y empecé a estudiar ya con los textiles andinos y leer muchos autores, investigadores que venían trabajando en esa línea. Y después pude aplicarlo acá en Córdoba, porque bueno, lo que pasa en esta provincia donde vivimos nosotros, que nadie se puso a investigar y a construir la historia de nuestros textiles. Entonces no hay material bibliográfico, no hay fuentes. Cuando uno va a hacer investigación específica, no queda otra que salir al campo a hablar con la gente y relevar desde la memoria oral todo lo que se puede. Correcto. Y lo que fui viendo a lo largo de todo mi recorrido es que hay estructuras simétricas que se repiten y se replican en toda Latinoamérica, Mm, desde México hasta Tierra del qué Fuego, hermoso, ¿no? Ujú. y que también están presentes en las culturas antiguas de la India, de Japón, de China, de Oceanía, de todas las culturas antiguas. Entonces va más allá, digamos, del territorio, pero bueno, elegí trabajar específicamente con este territorio porque, bueno, quería volver, ponerme a escribir un poco la historia y lo simbólico de nuestro territorio. Los diseños de flores y geométricos se repiten, ahí vamos a ver la fusión. Lo geométrico tiene más que ver con lo prehispánico y las flores con lo poshispánico, Claro. porque fueron ahí ellos incorporando estos elementos, como decíamos, nuevos a Sí. sus diseños, ¿no? Y bueno, el gusto por los colores contrastantes, ¿no? Los Ujú. contrastes de color, eh, es muy importante también. Y también el color tiene mucho significado, mucho simbolismo. Hoy no Ujú. vamos a trabajar específicamente el color, pero sí el color también tiene Tiene un mucho peso simbólico, significado claro. y también puede ser un código cultural, ¿no? Ujú. Eh, Así que bueno, esto es un poco lo que vamos a ir Lo básico. desarrollando, Ahí ¿no? vamos. Bueno, ¿con qué me encontré hace muchos años? ¿Con qué te encontraste? Eh, En el mundo andino, Ujú. la simetría es un patrón estructural básico y en todas las culturas antiguas. La simetría, y no solamente la simetría, sino esta distribución a partir de Un eje ejes y central. estructuras Ujú. que tienen que ver con el territorio agrícola. Mira. Por ejemplo, en los Andes, y también lo fui encontrando acá en nuestra región del sur, de Argentina, Ujú. existe el concepto de Payay, Salta y Pampa. Ujú. ¿Qué tiene que ver con, fíjense, el Payay, acá podemos encontrar como lista, Salta, Ujú. distintas denominaciones según el lugar, la cultura, lo va llamando de Ujú. otra manera, pero significa lo mismo. Sería la parte que tiene dibujo o tiene alguna textura o algún registro más elaborado sobre un tejido. La pampa es la parte llana, digamos, el tejido llano, liso, que Ajá. no tiene diseño, no tiene dibujo, no tiene Ujú. iconografía, ningún tipo Nada. Ajá. de iconografía. Es plano, el color Y es plano, se claro. refiere, Ujú. claro, como un tejido llano. Por Ujú. ejemplo, todo marrón Correcto, sin ningún correcto. dibujo. La parte del payay siempre tiene algún Algún dibujo. registro de alguna gráfica o imagen o iconografía. Correcto. Fíjese lo que significa payay. Significa recoger o cosechar. Y es la representación de los terrenos de cultivo. Qué En el bárbaro. mundo andino, por una cuestión de escasez de territorio cultivable y de agua, y que tenían que, bueno, hacer un gran esfuerzo para poder cultivar, y también acá Ujú. en regiones de nuestro país, Argentina, Ujú. eh, se hacía una rotación de cultivo, entonces se cultivaba un tiempo en una franja, se dejaba descansar otra, y después se va alternando, digamos. Bueno, esto es lo que significan los tejidos.
Qué va. La parte cultivada es el payá y saltaolista, que es el que tiene imágenes, Correcto, ¿sí? correcto. Como el registro de lo que se siembra, lo que se cosecha en esa franja. Qué Y la maravilla, parte ¿no? lisa es, Qué maravilla poder ver en el tejido la realidad. Es como una manifestación de lo real en la obra, ¿no? Me encanta, claro. me Y la parece parte, precioso. la pampa es la parte de que se deja descansar. Por eso no tiene nada, ¿no? Es lisa. ¿Sí? Genial, genial, hermoso. Y fíjense cómo vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos una chicha, que es un tejido andino, a la Ujú, izquierda, sí. al medio un diseño que vamos a ver ahora de lo que era la ropa de acá de Córdoba, de las culturas nuestras, les llamábamos come chingones, pero en realidad ellos se autodenominan camiares, todos los que Ujú, habitaban y habitan actualmente en las zonas de la Tras zona. la Sierra y de la Ujú, Sierra. Y esto es un registro de una prenda, la del medio, de esa cultura prehispánica. Y a la derecha tenemos una alforja tejida por este tejedor con el que claro. trabajé, Claro. jovencito Eric Rojas, actual, donde vemos también, fíjense, prácticamente la misma estructura, ¿no? Cómo se ha Exacto. mantenido en el tiempo esta idea de lo cultivado y lo no cultivado, de la pampa y Ujú, el paya. muy bueno. Así que bueno, a partir de ahí vamos a empezar a analizar Ujú, desde 4 puntos de vista. El tema, yo les digo, un factor importantísimo es la simetría. ujú, Y tenemos ahí estructuras, por ejemplo, tetrapartitas o cuatripartitas, digamos, que hablan de la doble dualidad ujú, temporal y espacial. ujú, Ahí lo vamos a ver. Estructura textil que está organizada a partir de dos ejes, uno vertical y uno horizontal, que divide el plano en cuatro. claro. ¿Sí? Después vamos a ver la presencia de lo dual, de lo Ujú, trino, perdón, lo trino o la trinidad, ajá, y vamos a entender también algunos conceptos religiosos de dónde vienen, ajá. que tienen que ver con la partición de los planos celeste, terrestre y el mundo del corazón de la tierra, de lo que está debajo, de lo que no vemos, pero que está y existe y tiene vida. Ese es el Y esto también inframundo. está siempre presente en el mundo textil. Correcto. La dualidad, que obviamente parte también de la simetría bilateral o reflexiva, pero que es concebida desde lo complementario, no desde lo opuesto como nosotros lo entendemos, Mira vos. sino que todo en la vida y en la naturaleza y en el cosmos es dual y es complementario. Todo, el frío, el calor, Claro. el bien y el mal, la noche y el día, ¿sí? Los ciclos de lluvia y de sequía, Ujú, y todo se asocia también a la vida del ser humano, ¿no? Lo masculino, lo femenino, y cómo de la dualidad se produce la reproducción de la vida, qué ¿no? bárbaro, ¿no? Ujú, Y todo eso nos lleva al último concepto, que es el de la unidad, la totalidad, que habla de que el todo, de alguna manera, implica la simultaneidad y la vida en continuo movimiento, ¿no? Y ujú. que estas estructuras no son estáticas, sino que son dinámicas, ¿sí? Claro, digamos Ahora que vamos es a una ir filosofía increíble lo que viendo, sustenta esos ponchos tan sencillos aparentemente. Es una filosofía de vida increíble que en muchos es, aspectos te habla del modo en que hay que vivir, ¿no? No sí, solamente son ideas totalmente, sueltas, sino totalmente. que Además, son, bueno, en la totalidad de la unidad está implícito también el concepto de comunidad, claro, de la vida también, en comunidad, de la de los vida de otros, de claro. la horizontalidad, de Claro, la... claro. Todo esto es una filosofía de Sí, vida, más sí, allá del sí, tejido, ¿no? Digo, esto sí, me sí, parece sí. muy, muy interesante. Ahí paso al que sigue, Mari. Bueno, entonces, claro, cuando me empiezo a internar en el territorio y Sí. empiezo a indagar sobre estas estructuras, empiezo, bueno, a ver si esto que yo planteaba y vengo planteando desde el mundo andino aquí se daba también. Y me encuentro con algo muy interesante.
que el diseño no Mm, solamente está en lo que se produce o produce el ser humano, sino que también se diseña el territorio, se diseña la vida, se diseña y que el diseño está presente en todo, no solamente en un tejido, en una cerámica o en un trabajo en cuero. El diseño se piensa desde la existencia misma, ¿no? mm, Y tanto en la vida como en la muerte. ¿Por qué? mm, Porque cuando Eric me lleva a conocer su campo, me explica que su campo está dividido en cuatro, ¿no? En una doble reflexión donde cada lugar, cada cuadrante de su campo o de ujú. su mundo o de su territorio tiene un sentido y una función. ¿Él te lo explicó Entonces, así? ¿Te lo explicó como vos me lo estás contando o lo como te inferiste lo vos? estoy Ah, contando. él lo tiene así Entonces, bueno, me dice, sectorizado. bueno, acá, Ajá, esta mira. parte, en el centro del campo hay una piedra de cuarzo. Obviamente Ajá, el cuarzo es una piedra acá en Argentina muy, muy importante y muy simbólica claro. porque por la energía que tiene Ujú. lumínica, es un receptor Es de brillante. energía Ujú. de la luz importante y además es un conector entre la tierra y el cielo y el corazón de la tierra porque Qué va hacia bárbaro. adentro de la Claro, tierra. acá. Entonces, generalmente el cuarzo tiene forma, que eso lo vamos a ver después, de diamante, de rombo, las Sí. piedras de cuarzo, ¿no? Se internan debajo de la tierra. Entonces, bueno, de a partir de ahí, para el lado del oeste, noroeste, no hay nada. Esto está deshabitado. Ahora, bueno, obviamente que van corriendo los alambrados y les van invadiendo los territorios, se lo están invadiendo. Pero bueno, ese era el lugar donde iban a pastar los animales sin Sí. ningún tipo de frontera. Para el Ahora, me lado, parece que también esta estructura tiene que ver con la vida en equilibrio en la naturaleza, porque los animales también totalmente, necesitan un lugar donde que no haya nada, o sea, nada humano, claro, ¿no? Me parece que ese claro, espacio deshabitado es deshabitado por los hombres, pero habitado por los animales. habitado por la Hay, fauna, por la claro, habitado naturaleza, por los que claro, habitaron siempre. claro. Claro, Después hacia el oeste, digamos, hacia el noroeste, está la parte donde ellos habitan, la parte del campo, donde claro. tienen sus animales, sus sembradíos, digamos. Hacia el sudeste, Ujú. va bajando al pueblo, Claro, ya la parte urbana, digamos, claro. ¿no? De la ciudad. Y hacia la parte del sudoeste arriba está el espacio sagrado, donde corren las aguas, donde hay Mm. arroyos, donde hay piedras también antiguas, arqueológicas, que han tenido una función ritual. Y además Esto es una visión de está diseño el alto proyectual. y O el sea, bajo, claro, porque al ser claro. montaña, ellos Es el alto y el bajo. se diferencian entre quiénes son los del alto y quiénes son los del bajo, digamos, los que viven a la parte Sí, alta y claro. la parte baja. Correcto. Y cada lugar tiene un sentido, Ay, qué ¿sí? Todo bárbaro. tiene un significado. Ujú. Pero bueno, esto dije, ay, qué bueno, esto me lleva, me hace a pensar en la pampa y el payá y en esto también del territorio, cultivado o no cultivado, más o menos venía por ese lado. Lo que más me llamó la atención fue cuando me llevó a un cementerio antiguo que me mostró el modo en que se enterraban a sus seres queridos. Y también está dividido en cuatro. Mirá También vos. está dividido en cuatro. Hay una parte donde están las mujeres, en el sudeste del cementerio está el cuadrante donde se entierran las mujeres. En el sudoeste, otra vez un espacio vacío, como en el campo, Qué ¿no? bárbaro. Que no se toca. Después, en el noroeste del cementerio están enterrados los hombres enfrentados, o sea, Sí, a la mujer, digamos, sí. como una simetría de reflexión Ujú. hacia arriba y abajo, y frente a las madres están los niños, Mm. mirándose, Qué ¿no? La tumba. bárbaro. Ahora vemos en la diapo la A foto. ver, ahí vamos a ver.
Acá correcto. tenemos el cementerio. Este es el cementerio de Tasma, un pueblito que está ahí, Sí. al que pertenece también esta familia. Y vemos ahí las tumbas, fíjense, están divididas, hay un espacio como un camino, una cruz que divide el cementerio en cuatro, y están acá las mujeres mirando A los niños. hacia Claro, el fondo, claro. del otro lado los hombres Mm. mirando hacia el fondo, de aquel lado al frente de las mujeres, que lo vemos acá en la diapo que está abajo a la izquierda, Sí, al frente acá, están las tumbas de los niñitos, claro. ¿no? De los niños fallecidos, Sí, están mirando a sus madres y sus madres mirando a sus niños, ¿no? qué bárbaro. Ujú. Y los hombres en diagonal a las mujeres, pero también como mirando hacia el espacio vacío. Me ¿Qué imagino que esto pasó? te llamó la atención fuertemente porque no esperabas, ¿no? No, no Esto. esperaba que el diseño también estuviera presente en un cementerio, sinceramente. El Mm. diseño del territorio y de la manera de la distribución del descanso eterno de las personas, de los seres queridos. ¿Qué pasa con el espacio vacío actualmente? Sí, Fueron, a medida que va llegando gente foránea, gente que no pertenece a la comunidad, empezaron a poner sus tumbas y sus claro, panteones en el claro. espacio vacío, Y sí, ¿no? Que es lo mismo que les está pasando con el campo, que claro. les están invadiendo el espacio vacío y Claro, porque cercando. ya no va a Y quedar bueno, espacio vacío. Es pero una, bueno, eso, para ellos ese espacio, fíjense cómo está presente, ¿no? Todo el es muy tiempo, importante que el es espacio vacío. el pampa que veíamos antes, ¿no? Claro, Esa claro, parte que claro. tiene que ser, Vacía. tiene que Sí. haber, para el equilibrio tiene que estar lo lleno y lo Claro, es vacío. que sí, es como un yin yang, ¿no? Cuando uno lo Sí, piensa, es lo mismo, totalmente, digamos, es el yin yang, totalmente. el espacio vacío, el blanco en la composición visual, es lo mismo, Es lo necesitamos de ese mismo. espacio. Sí, sí. Hermoso, Mari, la verdad que muy impresionante. Así que bueno, a partir de ahí, bueno, ¿qué pasa con lo prehispánico en los textiles de esta región? Esta región es una región que se han conservado prendas Ujú. por la cuestión climática, ¿no? Acá arqueológicamente no permite poder, digamos, conservar textiles porque Claro, se degradan, digamos, no, claro, no claro. sean. Entonces, cuando yo empecé a investigar, a ver cómo eran las prendas y los diseños de los camiares, los comechingones, los que habitaron este territorio, nos encontramos con que no había registros para poder analizar una prenda como podemos verlo en los Andes, por ejemplo, Claro, o en otros claro. lugares que se han podido conservar. Lo único que teníamos son unas estatuillas de cerámica que hacían y que sí están por todos lados, que aparecen generalmente en los enterratorios acompañando a sus muertos, Ujú. donde quedó registrado los diseños de su ropa en estas estatuillas. Mira, Estas estatuillas pudimos deducir que lo que usaban ellos era una especie de unco o ponchito con una faja a la cintura y que tenían un delantal posiblemente de sí, cuero claro. de forma triangular que lo usaban hacia adelante porque acá el territorio hay mucha espina. El bosque de esta zona es un bosque Exacto, bajo con exacto. muchas espinas. Posiblemente ese delantal les permitía moverse en el monte Claro. sin estar Sin pincharse, claro. rasgándose con las espinas y era de cuero. Ujú. Bueno, a partir de eso nos permitió poder empezar a analizar los diseños de las prendas, ¿no? Muy, muy bueno. Entonces, vamos a ver ahora cómo se va dando esto que venía. Vamos a empezar con la dualidad, que es la estructura más simple, simétrica más simple de lo Ujú. que aparece en los textiles, como les digo, tanto de todas las culturas de Latinoamérica, pero también aparece en esto. Entonces, en uno de los delantales de estas estatuillas encontramos esta estructura simétrica que la vemos como en la dualidad, el eje vertical, la partición en dos planos, digamos, equitativos, ¿no? Que es lo que implica una simetría de reflexión, Correcto. que va generando el tejido.
el diseño, los diseños de aquí no tienen dibujos, son muy simples, son Ujú. muy geométricos, tienen algunas texturas, algunas Sí, sí. tramas muy simples, Mm. pero todo, te lo digo, hasta el grosor de una línea, el color, todo, el hilo que usan, todo tiene sentido, todo tiene una codificación, todo está codificado y puede ser leído por los que Eso me saben, parece increíble, los que porque saben, estamos hablando de un concepto por detrás de una forma. O sea, y eso que nos totalmente. parece que luchamos desde las escuelas de diseño para que los estudiantes comprendan que la forma no tiene que ser una cáscara vacía, resulta que en los buenos diseños está presente. Siempre hay una razón para esa pequeña línea, para eso, por más sencillo que parezca, en realidad es el resultado de una operación abstracta interesante, Sí, ¿no? totalmente. Un Eh, nivel de es abstracción increíble es eso. Eso es increíble, impresionante. ¿Y qué increíble. es lo que ellos lograron para poder sobrevivir? Porque obviamente es muy difícil leerlo, solamente lo pueden decodificar ellos, los que saben. Correcto. La conquista no lo pudo decodificar, por eso vuelvo a decir, ¿no? Hoy se dice que son los libros que la cultura no pudo destruir o quemar, Claro, porque hay que saber porque, leerlos, hay que poder leer lo que estaban diciendo acá. claro, Y no, y no subestimarlo porque son líneas y nada más. Eso es una claro, mirada. uno dice, ah, pero son solamente líneas, No, colores, no, por franjas, favor, esa es una y mirada cuando muy, muy empezás a ignorante, investigar te ¿no? das cuenta de que hay Es mucho una más. mirada ignorantísima de la realidad, ¿no? Porque para llegar a estas representaciones tenés que tener un pensamiento abstracto y de diseño que pasa por todos lados, inclusive hasta por los cementerios, quiero decir. Acá vos lo Sí, que acabas de totalmente. mostrar es increíble, es toda una visión de vida y de muerte y de existencia plasmada en formas gráficas, ¿no? Sí, 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 Increíble, totalmente, increíble. totalmente. Bueno, la dualidad, entonces, como les decía, tiene que ver con el Shanantin, con la complementariedad. Shanantin es un concepto que justamente significa eso, ¿no? Lo opuesto complementario. Y, y la doble dualidad es una, digamos, con mayor complejidad a lo que es la dualidad, digamos, ¿no? Acá Correcto. tenemos dos ejes de simetría. Y fíjate qué interesante esta pieza que justo estaba tejiendo Eric cuando yo lo conocí y me llevó al cementerio y dije, wow, es el plano del cementerio lo que está tejiendo, ¿no? Fíjense cómo está en el tejido plasmado el territorio, los cuatro cuadrantes, las cruces, eh, esta doble dualidad de que todo se refleja hacia arriba, hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? ¿Y él te Y decía cómo, expresamente que él estaba tejiendo el cementerio en este caso? No, no te lo decía no, expresamente, él claro. lo tiene ya como incorporado, pero Incorporado. ellos saben lo que hacen, lo que Sí, pasa es que por ahí claro, no, por supuesto. no lo comunican fácilmente, salvo hasta que no se dan cuenta que uno es de confianza y pueden Absolutamente, mostrar. porque Sí. evidentemente uno Ha sido su manera de de supervivencia sobrevivir, hasta el día de hoy y estamos de de acuerdo, transmisión de totalmente. conocimiento. Bueno, yo acá Eh, quiero incluir entonces, acá. bueno, ahí vos tenés unos Sí, trabajos re sí. lindos para que puedan repasar. No, porque cuando digo, Eh, iniciamos diciendo que la gente que mire esto, que piensa en los puentes que hay entre las distintas disciplinas, pero tenemos en el canal tres videos, uno definido a lo que es la simetría básica, que yo usé a Sakura, mi gatita, para entender ese concepto, ¿no? Un poco más profundamente, no nos podemos explayar acá totalmente. Y dos videos referidos a las operaciones simétricas posibles, ¿sí? Que no es solamente la simetría especular o con un solo eje, que Mariana lo expresa claramente y nos explica sobre el territorio, pero que también hay una explicación en esos videos que tiene que ver con el eje propio de los humanos, la columna vertebral, ¿no? Que somos en torno a un eje. Entonces todo eso se combina y está, algo de esas cuestiones están aquí expresadas con formas gráficas. Digo para que, ya que estamos en un canal dedicado a la cultura visual y al y a los puentes entre, digamos, disciplinas, recuerden que tienen ese material y hagan ustedes sus propios links. Eso es lo divertido y lo hermoso de poder contar con estas miradas, ¿no? Así que por eso quería compartirles, no se olviden que tienen así definiciones de distintos autores sobre simetría en este canal también. Y ahí Genial, pasó el genial. Sí, chivo del sí, sí. canal Sandía y ahí va, y ahí sigue María.
Sí, sí. Acá tenemos la Bien, bien. Trinidad, mirá Sí, la bueno, Trinidad. esa estructura simétrica, a ver, yo, por ejemplo, hablando con los tejedores, les mostraba una estructura simétrica y una estructura asimétrica. Y les decía, cuál es mejor o cuál es la más linda, las simétricas, ¿no? Tienen tan incorporado lo simétrico que para ellos lo asimétrico no es armónico, no es equilibrio. Correcto. Para ellos la simetría es la armonía perfecta, es el equilibrio perfecto del cosmos, de la naturaleza, Ujú. y la simetría está presente en el universo, en la misma rotación del universo, en la rotación de la Tierra, porque se puede estructurar no solamente en torno a un eje, sino en torno a un punto central. Y También. como le digo, la simetría puede rotar y no se modifica el equilibrio, porque yo puedo dar vuelta a estas prendas, a estas piezas, a estos diseños, Y siguen y se quedando mantiene la misma equilibradas. estructura, Claro, ¿no? exactamente, Y eso me exactamente. permite pensar que la simetría no es algo estático, es algo dinámico. Dinámico, totalmente. Incluso, incluso yo cuando los veo hilar, el uso y el hilo que gira y gira y gira, es simétrico. Qué bárbaro, ¿no? Hasta la acción es simétrica. Qué No bárbaro. solamente la estructura nuestra física, humana, Sí. el territorio, Pero todo además está todo, la atravesado por el concepto existencia, de si vos simetría. pensás en el día y la noche, en el bien y el mal, todo el tiempo tenés alusiones a la simetría en la naturaleza, ¿no? Y en el modo en el que vivimos. Totalmente. Así que no es raro que ellos sientan eso, Sí, ¿no? sí, sí. Y acá está la Trinidad. Sí. Ahí en bueno, el otro concepto es la Trinidad. Ahí pasamos a otra idea que es muy de la cosmovisión antigua, que tiene que ver con los tres planos, el celestial, el terrestre, donde habitamos Ujú, nosotros, y el mundo de abajo, que es donde habitan nuestros ancestros, donde están las personas que hemos perdido, ¿no? Y que las ujú. enterramos bajo tierra, pero que también cada plano tiene vida propia. Tiene ríos, tiene agua, tiene tierra, tiene fuego. Entonces, la presencia de los tres planos en los diseños es continua. Y lo vemos tanto en los diseños prehispánicos, como vemos a la izquierda acá, en Claro, lo que son los registros sí. de lo prehispánico. Por ejemplo, en este de la izquierda es muy interesante porque acá podemos asociarlo a los ciclos del agua. Mirá vos, claro, genial. Por la parte riega la tierra y después se mete bajo la tierra y los ríos subterráneos, ¿no? Fíjense que la gráfica esa está representando un ciclo del agua Qué en los bárbaro. tres planos, por ejemplo. Muy Con hermoso. respecto al tejido, ellos lo representan mucho en las flores ahora, ¿no? A ver, estábamos viendo el tema de la Trinidad y acá Ujú. vemos cómo en el registro de estos bordados, estas flores que vemos acá en la alforja son bordadas. La alforja es como una bolsita que se pone también en el caballo, que tiene dos bolsillos, uno para cada lado de la Ajá. montura, ¿no? Entonces ahí es donde pueden trasladar ellos todo lo que necesitan. Estas flores que vemos acá también son simétricas, fíjese que hay un eje de simetría, y dónde está la flor, lo que es el tallo con sus hojas, y fíjese que termina en una especie de macetita señalando hacia abajo, ¿no? Entonces Ujú. ahí podemos ver los tres planos, ¿no? El de arriba, el del medio y el de abajo. Qué belleza que es Y la presencia de la representan el flor. árbol de la vida. Ah, claro, claro. Qué Fíjense belleza, ¿no? que en Oriente es el árbol. Acá la flor Ujú. representa el árbol de la vida, ¿no? Qué belleza. Esto que tiene raíces, tiene tallo, tiene hojas, pero también se eleva hacia el cielo y conecta hacia arriba. Es impresionante cómo en una figura tan sencilla, tan simple, haya tanto conocimiento, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, ahí vamos. Y otro concepto interesante que está presente y que no puede no estar presente, vos hablabas de operaciones simétricas y la operación simétrica también se asocia al concepto de ritmo. El ritmo es un desplazamiento del espacio y el tiempo, decía Ricardo Rojas allá en Ujú. 1900, ¿no?
es como está implícito también en la complementariedad cíclica, en esta idea de la vida que es inagotable, que se renueva continuamente, que se transforma continuamente, que se sostiene, asegurando la continuidad y la existencia en el universo, en nuestro planeta, y la regeneración del espacio-tiempo, de la vida cósmica, de esa vida, dice Elíade, Ujú. la agricultura es uno de los grandes planos en que se aplica el simbolismo de la regeneración periódica, ¿no? Claro, Esto que por los veíamos, ciclos, ¿no? Los ciclos que tienen los alimentos que se los ciclos consumen. del tiempo, los ciclos del espacio-tiempo, el Qué hermoso, todo verano, eso está el presente, ¿no? otoño, el invierno, la Tal cual, primavera y vuelve a empezar, ¿no? sí. Los ciclos de lluvia y sequía, o sea, continuamente el ritmo está presente en la Qué existencia hermosura, humana, realmente, en realmente. la circulación de la sangre también nuestra, ¿no? Si no, no tendríamos vida. Tal Y cual. también es un factor importantísimo en los tejidos, tanto en los prehispánicos como vemos en los actuales, ¿no? El Ujú. ritmo continuo, el ritmo que no se corta, el ritmo que mantiene de alguna manera el inicio continuo de la vida, ¿no? En rotación, ¿no? Exacto. Acá teníamos un video también eh, sobre ritmo, donde yo acá me animé inclusive a hacer música. Así Sí, que obviamente el se van a ritmo, ¿no? divertir porque hay una, yo lo que hice fue establecer un vínculo entre el sonido y la imagen visual, pero Sí, realmente es, en el ritmo es yo creo que donde se puede ver claramente ese encuentro entre disciplinas, ¿no? El ritmo musical, el ritmo visual, el ritmo de la vida está presente, ¿no? Y está manifestado claramente. Me parece que eso era para que recuerden, está ese videíto de ritmo. Y acá el y principio acá, de... bueno, vamos al último concepto, que es el de unidad o como origen del todo, ¿no? Ujú. Donde podemos ver nuevamente en las simetrías, en estas estructuras compositivas, el equilibrio perfecto. Y fíjense, es muy interesante esta caronilla que vemos acá, que generalmente cuando uno ve la doble reflexión y tiene letras, las letras son las letras de los nombres y apellidos de la persona a la que pertenece. Los textiles en estas comunidades se tejen para una persona destinada, un destinatario puntual. Ujú. No los tejen para vender en cantidad, ¿no? Se tejen para una persona y por una funcionalidad también que tiene que ver con una etapa de la vida de esa persona. Puede ser para un casamiento, puede ser para cuando entran a la pubertad, puede ser para un nacimiento, etcétera, etcétera. Porque además, fíjate la idea de consumo que hay detrás de eso, ¿no? No es ese consumo loco de consumo toda la vida, sino que voy a tener en una ocasión un elemento particular, no esa Claro, locura de consumo en la que hemos caído el resto, digamos. Quiero decir, claro. asociar un objeto de Y diseño a un momento el de tu cuidado de vida. los recursos, ¿no? En el justo Claro, equilibrio también. tal cual, ¿Sí? hermoso esto, ¿no? Y en este caso, esta fue tejida para dos hermanos mellizos, por eso las iniciales son distintas, ¿no? Claro. Pero fíjense que están estructuradas en una simetría opuesta, Ujú. donde marca también esta idea de la unidad, de que esto puede rotar y las letras se acomodan si yo roto el tejido. Está Entonces, genial, sí, la sí, sí. simultaneidad, todo sucede en el mismo momento, en el mismo tiempo, todo está vinculado, todo está ligado, al que nos lleva el concepto de unidad, ¿no? Esta, Ujú. esta idea de la unidad como el todo, ¿no? Exacto, El todo exacto. como unidad. Y la simultaneidad también está presente en esta cuestión de la vida en rotación, la vida cíclica, de la armonía continua, que no concibe el tiempo lineal como lo concebimos nosotros, sino el tiempo cíclico, Claro. ¿no? Ujú. La eterna, el retorno El eterno, retorno digamos, de la eterno. percepción histórica, de la Sí, sí, sí. percepción del Es mundo. otra manera de ver, Incluso bueno, en la las realidad. fajas de los dos lados Ujú. está el diseño,
a veces en oposición, y podemos usarla de los dos lados, y está presente también ahí la unidad porque se une el adverso y el reverso, y Claro, claro. cada parte tiene un sentido. Es Entonces, reversible, esa idea de vemos la como reversibilidad, ¿no? la Reversible, reversibilidad, correcto, claro. claro. Muy Vemos hermoso. como en estos diseños que les voy a mostrar, Sí, para estos diseños, fíjense, son muy antiguos. sí. Este, por ejemplo, es prehispánico Ujú. y es de acá del noroeste argentino. Y el de la derecha, el que les mostraba de Eric. Y fíjense la estructura, que es muy similar. Sin embargo, han pasado cientos de años entre medio. ¿Sí? Y en algunos casos más de 1000 años. Y sin embargo, se mantienen en la memoria esas estructuras de diseño, ¿no? Ahí vemos en la próxima Qué también. fuerte eso, ¿no? Eso de que haya valores y cuestiones que no cambian o sea, es muy fuerte, porque en la actualidad tenemos esta idea de que está todo cambiando totalmente. Yo dudo un poco de eso. No, no cambia todo tanto. Es también una construcción nuestra pensar que todo cambia todo el tiempo. Que Hay, todo pasa y sí, todo sí, es... sí. Eso, No, eso creo que hay que controlarlo un poquito de lo que es el pensamiento actual que nos da mucha ansiedad sí, que nos sumerge en una ansiedad absoluta como si nada se sostuviera. Y creo sí, que eso no es real, eso también es un invento nuestro, cultural, que debemos también revisarlo, ¿no? Digamos, no digo totalmente. que las cosas no cambien, lo que digo es que hay cosas que sí se sostienen y que sí se pueden sostener, sobre todo, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, Ahí vemos en otra pieza, fíjense, una contemporánea, la de la derecha es la contemporánea y la de la izquierda es antigua. Esta, fíjense, del año, a ver que veo un poquito acá por la letra, sí. de entre el 975 al 1300 después de Cristo, es la Ujú. pieza de la izquierda, Y otra es donde del vemos, 23, claro. claro, donde está, bueno, graficada esa pieza y a la derecha una pieza actual que Claro. tiene la misma estructura de Bueno, composición, claro, no ¿no? tenían la idea de la moda efímera consumista que tenemos nosotros. Para nada, Para ni la nada. tienen actualmente, Ni la tienen. fíjense. Totalmente. Y acá vemos otra pieza también, también es del 975 después de Cristo, a una prenda tejida ahora por Eri Rojas en la Claro, actualidad, ¿no? Y claro, cómo se claro. sostienen Se sostiene. estos patrones de simetría, de Pampa y Payay, de Tenemos que la... aprender de esto, tenemos que aprender. Me parece que tenemos que mirar esto y aprender para tranquilizarnos un poco, como yo les decía. Creo que tenemos que revisar lo que hacemos a la luz de valores y cosas que están presentes en nosotros, que pueden ir cambiando con los siglos las miradas que tenemos de esas cosas, pero esas cosas, esas problemáticas son las mismas. Esos Claro. problemas básicos y esas ideas son Es los que la mismos. existencia es la, o sea, humana, dependemos, más allá de que ahora para nosotros, bueno, la comida se consigue en el hipermercado, en el supermercado o el Sí, almacén de la esquina, pero se sigue produciendo en el campo, se sigue produciendo en estas zonas totalmente. de cultivo, Y la los vida y la animales se siguen muerte, criando, entonces no nos podemos negar, la no vida y la podemos muerte siguen olvidar, siendo, ¿no? La claro, vida y la muerte siguen siendo, la ausencia y la presencia siguen estando, el amor y el desamor, todo eso es lo todo eso está mismo, ¿no? presente. Entonces, me parece que está bueno revisar esto y que nos ayuda a pensar la actualidad también un poco. Sí, y bueno, y Mira qué hermoso. fijémonos acá cuando se incorporan los patrones más europeos como las flores, como también lo van traduciendo en estas son alforjas. Generalmente las bordadas son las alforjas, que son las que llevan las Sí, bolsitas, que le digo que van en el caballo, claro. y que los mismos diseños siguen manteniendo la estructura de la simetría, de la dualidad, ¿no? Sí, De porque la, las de la idea flores del siguen, arriba, claro, de los tres planos, el arriba y el claro. centro y el Sí, no, abajo. no introducen las flores de cualquier manera, sino que las vuelven a introducir con el mismo esquema y eso Patrón. me parece genial, ¿no? Es una El mismo manera, patrón estructural de diseño exacto, simétrico. de mantener el patrón. Totalmente. Sí, sí. Muy hermoso. Bueno, estas Bueno, son quizás reflexiones para... vamos, sí, un poco cerrando un poco esto y quería, bueno, compartir algunos conceptos, ¿no? Para Ujú. poder ir cerrando. Esto de que tejer es trazar un puente entre el espacio y el tiempo, ¿no? Cuando se urde el telar,
Ujú. El urdido vendría a ser cuando uno pone el hilo en el telar antes de empezar a tejer. Se parte de un nudo, de un hilo que se ata, ¿no? Sí. Y el hilo empieza a ir simétricamente, va, viene, Viene. va, viene, ¿no? Ahí está el ritmo nuevamente, Tal lo cual. dinámico, ¿no? Ahí comienza el recorrido, marcando ese ritmo regular, simétrico, que va ordenando el espacio y el tiempo en ese desplazamiento continuo. Cuando se urde, se organiza también la matemática, chicos. Qué bárbaro, qué cosa Matemática. hermosa, ¿no? Son matemáticos. No pueden tejer si no saben matemática. Es un conteo continuo de hilos, hilos, hilos. Y de cruces y de tramas, de cuántos hilos, cuántas veces pasé la trama entre medio de los hilos. Claro, Se organiza el territorio matemáticamente. Y en matemática también tiene que ver con el diseño, porque es la base del diseño, las matemáticas y la totalmente. geometría. Y donde se va a tramar, van contando, como les Las digo, idas y vueltas de los cada hilos. hilo Claro. y cuántas pasadas van haciendo la trama para saber cuántos hilos por centímetro va en cada eh, parte del tejido, ¿no? Y en eso también está el tránsito del pasado y el pasado y el presente continuamente. La trama es un lenguaje, también estructura un lenguaje, porque ellos escriben mientras van tejiendo. Eso me ¿Entiendes? encanta, me parece Ellos no increíble. prediseñan, eso me impresiona mucho. Ah, ¿no No hacen dibujan bocetos? No antes. dibujan Ellos antes. No. dibujan sobre el tejido. Ellos van tramando y construyendo el mensaje sobre la Sobre. trama. Ujú. Se escribe sobre la trama. Se vuelve a expresar en el ir y venir de los hilos, los colores, las texturas. Entonces, el telar es un puente también que une la Ujú. tradición con lo contemporáneo, esto que veíamos, el pasado y el presente, Ujú. en el mismo acto de tejer. Y la memoria se va actualizando también en el mismo acto, porque ellos van recordando cómo tejían sus madres, sus abuelos, ¿sí? Y van de alguna manera en esa memoria transmitiendo a medida que van construyendo Qué el bárbaro, ¿no? tejido, Porque acá estamos hablando más allá de la pieza final tejida, estamos hablando del acto el de proceso. tejer. El acto de tejer, el proceso de hacerlo, es un acto humano que lleva un tiempo determinado, un espacio físico determinado, un ritmo determinado. Es una belleza hacerlo a mano como se hace. Quiere Sí. decir, esto no es la aceleración de los tiempos de la IA, es el tiempo humano puesto en obra, ¿no? Eso es una cosa muy hermosa, emocionante y además simbólica, tremenda, ¿no? Otra cosa Qué interesante es que bárbaro. ellos no tejen todo el año, tejen, hay momentos del año donde se teje y hay momentos del año donde no se teje. Ujú. En Los un momento vacíos. Erin me decía, cuando un tejido, el tejido tiene espíritu, tiene vida propia. Hay varios Mm, investigadores ahora andinos que están trabajando sobre que es un sujeto, no es un objeto, y que mirá qué tiene vida importante, propia. claro. Y que cuando el espíritu del tejido empieza a salir mal, hay que detenerse, porque no está bueno el espíritu para tejerlo. Y Bueno, cuando hoy mira, importa un tejido, ujú. lleva el espíritu del que tejió. Bueno, mira, yo Entonces, conozco algunos pintores, he conocido gente que hace obras plásticas y yo lo he sentido alguna vez, una cosa que parece mágica o de pensamiento mágico y por ahí se subestima, que es la sensación de que cuando vos haces una obra no la estás haciendo vos, sino que se hace a través tuyo. Y que claro, la misma obra, yo he sentido a veces cuando he pintado, que la obra me llamaba, ¿viste? Me decía, dale, dale, seguí. O no, o me repelía. Era una sensación rarísima en la que sí, yo no decidía tanto qué es lo que estaba haciendo. Aunque sí lo estuviera decidiendo, pero había una cosa como que tiene que claro, ver con una cuestión mística, tal vez, de relación del autor con la obra, que lo sí, 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 supera, ¿no? Que lo supera. Y en estos casos es evidente, porque si sí, estamos hablando de que organiza el territorio, tiene este peso simbólico, esta idea de la vida, que decidan hacerlo en un momento sí y en un momento no, tiene todo que ver con los vacíos de los que hablábamos antes, ¿no? claro, Así claro, que claro. es Y una el respeto idea, a los claro, es ciclos una también idea. personales,
familiares, Claro, ¿no? es una idea del De diseño, tiempo. del diseño como parte, como la vida misma, ¿no? No como un momento en el que yo voy a diseñar y punto, sino el diseño como un acto más de la vida, ¿no? Integrado a la Claro, vida. Es muy hermoso, la verdad, Mariana. claro. No sé si los que están viendo esto se van a emocionar como nosotras, pero espero que No, sí. pero es apasionante, te Espero que digo, sí, es apasionante. porque se nota todo esto que estamos diciendo, estos valores se notan en los ejemplos que vemos y además me Claro, gusta la relación que hacemos con lo que vivimos hoy, ¿no? ¿Cómo estamos encarando hoy un objeto de diseño? Con totalmente. qué posición, con qué Sí, disposición emocional y mental, ¿no? ¿Estamos claro. dedicándonos en serio o estamos construyendo cáscaras? Eso me parece Ujú. lindo de Eso pensar, es ¿no? importante, ¿no? Ujú. Todo tiene, es muy importante eso, cuando uno va a diseñar, saber qué quiere comunicar y a quién se lo quiere comunicar, ¿Y ¿no? Es por muy qué lo importante. estás haciendo? ¿Y para Y el qué lo por qué estás y para haciendo? qué. Por ¿No? eso. Y Sí, tener bien claro eso para poder, bueno, estar, sí, sí. no te digo, para tejer un diseño de cualquier tipo, tenés que tener esas cosas claras, ¿no? Me parece Claro, hermoso. Ujú. claro, claro. Y el tiempo en la construcción, no, uno a veces, por eso también a ellos no les gusta mucho tejer por encargo, Claro, porque los tiempos son muy propios del tejedor, ¿no? claro, Entonces, como que ahí hay una disociación con el tema de la producción artesanal, seriada, claro, o tal cual, con lo tal que es cual. la producción, ahí está, que es más para consumo propio o Claro, claro, para claro, claro. dentro de la comunidad, ¿no? Correcto. Bueno, Eh, esto que estamos leyendo algunos acá conceptos más, ¿no? son, Esto que ujú. decíamos, ¿no? En los movimientos continuos de la vida y la muerte, el cosmos, la representación. Y un buen tejedero es aquel que puede ser capaz de lograr una pieza perfecta, dicen ellos. ¿Y qué es la Correcto, perfección? Le pregunté. La perfección se asocia con la idea de simetría, armonía, equilibrio y ritmo, ¿no? correcto. Volviendo a este y cerrando un poco esta idea. Bueno, acá les presento a Eric, este niño joven de ahora Eric, si estás viendo este 26 años, video, tejiendo su telar, que él dice, una manta de mi abuela es un árbol genealógico. Es la historia tejida de mi familia, teñida con los colores del monte. Es mi paisaje, mi territorio. Preservar nuestras técnicas y saberes textiles mantendrá nuestra cultura viva. Es lo que somos y no queremos que se pierda, ¿no? ¿cuántos años tiene Eric, Mariana? Cumplió 26 ahora. Claro, es súper joven y es genial que ¿Sí? tenga esta cabeza para poder colaborar con los que siguen y Sí, tiene sí. mucho tiempo Y por está delante. enseñando a tejer a un montón de gente Saludos, allá en Eric, Colombia. saludos. Así que bueno, es un genio, Realmente, maestro y muy sabio, muy muy, sabio. muy hermoso poder saludarlo en este video, Él es Eric. nahuán también, ya lo han nombrado con su corta edad, nahuán o cacique de su comunidad, que Mira es la qué bien, comunidad La Unión, mira es qué una bien. comunidad camiar que está ya reconocida como comunidad indígena, Me porque encanta han que sea, mantenido en el territorio, todo esto, cientos de años se han mantenido en el territorio y lo siguen qué cuidando y maravilla. protegiendo, ¿no? Muchas gracias entonces, Eric. Bueno, y acá, para ir finalizando, tenemos, recuerden, un video sobre textura, donde yo les discrimino la diferencia entre trama y textura, ¿no? Desde el punto de vista gráfico, pero que también lo pueden aplicar después de que vean este video. Línea, trama, unidad visual. Cuando yo veía todo este material de Mariana, pensaba también en la unidad visual que le damos a las piezas gráficas, etcétera. Y acá tenemos Bueno, algo de bibliografía, porque somos las profes. citas, sí, sobre las citas, quiénes Sí, son los autores de las citas que me pusimos en parece las primeras que diapos, Marian, para eso si a está alguien muy le bueno. interesa más el tema, pueden Me parece que está profundizar, muy ¿no? bueno esto. Es una manera de dejarles material para seguir hilando esta trama que hemos tratado de hacer juntas en este día. Y bueno, te agradezco muchísimo porque esto es un aporte muy valioso para este canal que no tenía estos aportes y que yo lo Ujú. tenía agendado, pero no había podido todavía. Así que en este sentido te agradezco infinitamente que valoremos lo nuestro, que entendamos la lógica del diseño histórico y que reflexionamos sobre nuestra vida actual, ¿no? A partir de
de lo que ya se hizo. Así que te agradezco infinitamente. Comenten abajo del video qué opinan de todas estas cuestiones, a ver si alguien nos aporta material. Tengo también un contacto después, Mariana, para pasarte de Ecuador, de gente que está Sí, trabajando con material de los Andes, genial, yo le di clase a estudiantes por allá y me parece que va a estar lindo que te buenísimo. conectes. Así que Sí, bueno, y todas totalmente. las conexiones que se les ocurran y puentes entre estos temas, bueno, los valoramos y bueno, acá abajo esperamos sus comentarios. Gracias, Mari, gracias por Gracias a esto. vos, gracias por invitarme, por darme esta posibilidad de No, por difundir favor. esto, que no hay muchos espacios donde poder hacerlo. Ujú. Y así que bueno, yo te agradezco muchísimo la posibilidad de este espacio valiosísimo. Y bueno, quedo ahí a disposición para Dale, quienes le genial, interese. genial, genial. Eh, yo, bueno, Voy a poner entonces un contacto vivo aquí en tuyo, Córdoba, ¿sí? pero bueno, Voy a a poner través un de contacto lo tuyo. virtual nos podemos Dale. comunicar todos. Por las dudas alguien ¿Listo? quiere establecer un puente. Bueno, gracias entonces, Gracias, nos vemos Mariana. en el Muchas, próximo muchas video. gracias. Gracias, chau, chau. Chao, chao.